¿Cuál fue el momento más aterrador en el que pensaste, tenemos que irnos ahora mismo? La historia es de mi padre, no mía, pero aún así impacta. Él trabajaba en construcción como contratista, liderando un equipo que estaba trabajando en una antigua propiedad en una ladera. Era un día despejado, el clima estaba tranquilo y ellos estaban arriba, sobre el andamio, trabajando en la chimenea. De repente, mi padre sintió una presión muy fuerte para bajar, inmediatamente. Era un fastidio, porque había que descender todo el andamio y ni siquiera llevaban tanto tiempo arriba, así que al principio se resistió un poco. Pero la sensación era intensa, como un impulso constante que le decía que tenía que bajar lo antes posible, así que le dijo a su equipo que descendieran. Ellos le preguntaron por qué, no entendían, estaban concentrados en el trabajo, todo iba bien, ¿para qué bajar? Mi padre finalmente les dio la orden directa de bajar. Así que lo hicieron, y unos minutos después estaban todos en el césped, mirándose entre ellos con cierta incomodidad. En ese mismo momento, completamente de forma inesperada, un rayo cayó directamente sobre la chimenea en la que habían estado trabajando. Cuando me contó la historia horas después, todavía estaba alterado. Era la primavera de 1998 y yo, en ese entonces una chica de 15 años, estaba en segundo año de secundaria. Esa noche tuve una discusión con mi madre y decidí salir de casa para caminar un rato por la ciudad y despejarme. Caminé desde mi vecindario suburbano unos 2 kilómetros hasta el centro, di una vuelta y luego emprendí el camino de regreso. Sería cerca de la medianoche cuando volvía, y a unos 800 metros de casa noté que una camioneta pick-up azul pasaba lentamente junto a mí varias veces por una calle principal donde no había otros autos. Cuando me di cuenta, en la tercera vez, de que era el mismo vehículo, sentí un miedo instintivo, casi primitivo. Pensé, quizá el conductor estaba perdido, pero no, mi corazón empezó a latir con fuerza y sentí el cuerpo entumecido. La cuarta vez que pasó junto a mí no se detuvo, pero era evidente que quien iba conduciendo me estaba observando, evaluándome. El vehículo se alejó otra vez, pero escuché cómo giraba de nuevo al otro lado de la colina por la que yo caminaba. En ese momento corrí por mi vida, me metí detrás de un edificio en la calle principal y luego hacia un vecindario. Incluso terminé entrando sin permiso a una propiedad privada para evitar a esa persona que me estaba siguiendo. Escuché la camioneta pasar con el motor rugiendo, acelerando por esa calle residencial mientras yo me escondía entre los arbustos del jardín de alguien, completamente aterrorizada. La camioneta empezó a recorrer ese vecindario. Cuando finalmente giró hacia otra calle, alejándose de mí, corrí varias cuadras más hasta llegar a casa, a salvo, aunque todavía en shock por lo ocurrido. Un poco más de un año después, un hombre local llamado Rex Krebs fue arrestado y acusado del secuestro, agresión sexual y asesinato de 2 jóvenes en la misma zona de la ciudad donde me había ocurrido aquello. Uno de los lugares de secuestro, un puente peatonal, estaba a unas 4 cuadras de donde yo me había escondido entre los arbustos esa noche. El periódico publicó un gran reportaje sobre el caso e incluía fotos del vehículo que el asesino había usado para secuestrar a sus víctimas, una camioneta pick-up. La misma que me había estado siguiendo aquella noche. Estaba en Barcelona con unos amigos. Terminamos en un bar bastante local y nos pusimos a beber con el barman. En un momento nos habló de otro bar y dijo que nos llevaría en taxi porque ya estaba por terminar su turno. Nos subimos al taxi con él y empezamos a conducir durante un buen rato, demasiado. Poco a poco el entorno se volvió más rural, y le pregunté cuánto faltaba. Él solo se rió y dijo algo en español al conductor, que también se rió. Nos detuvimos en un semáforo y, sin pensarlo mucho, saqué a mis 2 amigos, que estaban mucho más borrachos que yo, del coche y les dije que corrieran. Por suerte encontramos otro taxi y nos subimos de inmediato. El conductor estaba tan sorprendido como nosotros, estábamos lejísimos de donde deberíamos estar como turistas. Él ya iba de camino a su casa, pero aún así nos llevó de vuelta a la ciudad.
Bangalore, India. Estaba allí en un programa de intercambio académico, ya había pasado 3 meses en India unos años antes, y era la primera noche. Todos los estudiantes iban a reunirse en un lugar para cenar, así que pedimos vehículos por Uber y también tuk-tuks desde donde nos alojábamos. Me subí a un tuk-tuk con otras 2 chicas, y yo iba revisando la ruta porque era una ciudad nueva, mientras ellas conversaban tranquilamente. Al principio todo iba bien, pero luego tomamos un giro equivocado. El mapa le indicó al conductor que hiciera un retorno y no lo hizo. Luego le dio otra oportunidad, y tampoco reaccionó. Empecé a sentir ese presentimiento horrible y les dije a las chicas que íbamos exactamente en la dirección contraria, pero insistían en que todo estaba bien, que ya giraría cuando pudiera. El tráfico es caótico y todo eso. Empecé a hacerle gestos al conductor para que regresara, pero me ignoró completamente. Ya estábamos en una vía tipo autopista, recuerdo un puente grande, aunque no sé si era una carretera enorme o una autopista como tal. Y nos dirigíamos justo en sentido opuesto hacia una zona de la ciudad a la que los turistas no deberían ir. Los negocios estaban cerrando, había menos luces y el entorno se veía cada vez más deteriorado. Finalmente empecé a gritar que me iba a lanzar del vehículo, que prefería arriesgarme a que me atropellara otro coche antes que ir a una segunda ubicación. Para ese punto era evidente que nos estaba llevando a otro lugar. Hice el intento de saltar y las otras 2 chicas también empezaron a gritar. Sorprendentemente, el conductor redujo la velocidad y nos dejó en medio de la carretera antes de acelerar y marcharse. Supongo que el riesgo de que me atropellaran, con testigos, habría sido peor para él, no lo sé. Por suerte, había una especie de tienda de dulces que estaba cerrando, y la mujer nos dejó entrar mientras pedíamos otro Uber para regresar al restaurante. No creo que esas 2 chicas llegaran a creer del todo que algo realmente malo estaba pasando, pero habíamos avanzado unos 20 minutos en la dirección equivocada, con varias oportunidades claras para girar. Y el conductor ignoró por completo mis advertencias mientras nos adentrábamos en una zona conocida por ser peligrosa. En lo personal, disfruté mucho los 6 meses que he pasado en India a lo largo de mi vida, y tuve suerte de que muchas de las experiencias incómodas o peligrosas que otros turistas cuentan nunca me ocurrieran. Pero ese momento está fácilmente entre los 3 más aterradores que he vivido. Hace años había volado de regreso a Denver y tomé el autobús lanzadera hacia el estacionamiento. No había mucha gente en ese transporte, pero había un tipo que no dejaba de hacerme preguntas, algunas bastante personales, y yo solo quería bajarme y alejarme de él lo antes posible. Cuando el conductor se detuvo en mi zona, me levanté para bajar, y ese tipo también se levantó y se bajó. En ese momento tuve una sensación muy mala en el estómago, así que decidí no bajarme y me quedé en el autobús, dando toda la vuelta de regreso a la terminal y luego otra vez hacia el estacionamiento. El conductor me preguntó por qué no me había bajado, y le conté sobre el tipo y la mala espina que me daba. Él me dijo que siempre hay que confiar en ese tipo de presentimientos. Cuando finalmente volvimos a mi área en el estacionamiento tipo Park and Ride, el conductor se quedó esperando hasta que yo entré en mi coche y salí del lugar antes de irse. En 2018, mi madre tenía que estar en Paradise para un estudio del sueño y una cita médica el mismo día del campamento. Por suerte, el incendio comenzó por la mañana y ella todavía no había llegado al hospital, el cual terminó siendo destruido por el fuego. Pero ella vivía en una posible zona de evacuación y dudó bastante antes de irse. Mientras tanto, yo estaba en Jaipur abordando un vuelo Transpola R con destino a Vancouver que duraría unas 14 horas. El incendio estaba arrasando Paradise justo cuando mi avión despegaba. Me perturbaba muchísimo saber que estaría completamente incomunicado durante 14 horas, sin saber qué estaba ocurriendo. Le comenté mi preocupación a una azafata y ella habló con el capitán después del despegue. Luego regresó y me pidió que escribiera un mensaje.
El capitán contactaría con tierra antes de que llegáramos al Polo Norte, donde por alguna razón sería más difícil transmitir información. Unas horas después, la azafata volvió con una pequeña tira de papel que tenía un mensaje: mi madre se había evacuado, y mi hermana había conducido hasta allí para recogerla junto con sus pertenencias. Probablemente todavía conserve esa tira de papel en algún lugar. En caso de que alguna vez hayas tenido curiosidad, lo del Polo Norte que mencionaste ocurre en parte por la ubicación de los satélites de comunicación con respecto al Ecuador y, bueno, por la forma de la Tierra. Toma una pelota o cualquier objeto redondo. Ahora sostén un bolígrafo de forma que una punta quede flotando sobre el ecuador e intenta inclinarlo para que la otra punta llegue hasta la parte superior de la esfera. No puedes hacerlo. Las puntas del bolígrafo representarían el dispositivo transmisor y receptor, mientras que el cuerpo del bolígrafo sería la señal. Cuanto más te acercas a latitudes altas, más interferencia generan los objetos en tierra. Hay mayor refracción atmosférica y llega un punto en el que la mayoría de los satélites geoestacionarios y de órbita baja quedan por debajo del horizonte y ya no pueden alcanzarse. Por eso algunos satélites utilizan órbitas altamente elípticas, donde el satélite permanece más tiempo sobre latitudes elevadas debido al tiempo que tarda en acercarse y descender desde el apogeo. Tundra Orbit y Molniya Orbit son dos tipos de órbitas interesantes para investigar si te da curiosidad el tema. Esto es una explicación bastante simplificada, basada en lo que recuerdo y probablemente con algunos detalles imprecisos, pero aún así me parece algo fascinante. Estaba acampando en un parque nacional con dos amigos, los tres dormíamos en una misma tienda. Era uno de esos lugares donde puedes llegar en coche y ya tienes una mesa de picnic y un sitio para hacer fogatas, así que no era exactamente campamento en lo profundo del bosque. En mitad de la noche me desperté con ganas de orinar. Salí de la tienda, fui a un lugar cercano e hice lo mío sin problema. Cuando regresaba, me detuve un momento a mirar las estrellas y encendí un cigarrillo. Llevaría ahí 1 o 2 minutos cuando, de repente, sentí una oleada de algo que solo puedo describir como un instinto primitivo. La adrenalina hizo que todos mis sentidos se agudizaran mientras escuchaba a mi alrededor. No había cambiado nada, no había ruidos extraños, pero simplemente sabía que había algo ahí observándome. Apagué el cigarrillo con calma y regresé a la tienda sin hacer movimientos bruscos. Entré y me quedé escuchando. No se oía nada, así que pensé que probablemente me había asustado solo. Después de un rato volví a dormirme sin problemas. A la mañana siguiente encontramos nuestro campamento completamente destrozado. Algún animal había pasado buscando comida, supongo, aunque por suerte no tocó la tienda. Incluso una vieja gorra de béisbol de mi amigo, que llevaba todo el verano usando y empapando de sudor, había quedado hecha pedazos. Encontramos fragmentos de ella por todas partes. Había estado sobre la mesa de picnic. Desde entonces aprendí a confiar en mis instintos. Yo tenía unos 8 o 9 años, y mi hermana menor unos 6 o 7. Pasábamos los veranos en un campamento donde teníamos nuestro remolque instalado de forma permanente en un lote de temporada. Era un lugar bastante seguro, había muchos niños, muchos padres y también adultos mayores jubilados que siempre estaban atentos a los chicos. No teníamos teléfonos móviles, y además ni siquiera había señal en el campamento. Pero a nadie le preocupaba demasiado cuando nuestros padres se iban unos 15 minutos por la carretera para ir a pescar y nos dejaban prácticamente solos. Mi hermana y yo íbamos caminando de regreso a nuestro sitio, que estaba cerca de la parte trasera del loop, una especie de camino circular de tierra con caravanas y tiendas a ambos lados y también en el centro. Estábamos a punto de tomar el camino corto hacia nuestro remolque, subiendo por la calle principal y entrando por detrás del círculo, cuando vi a un hombre mayor observándonos desde el otro lado, entre los árboles y las caravanas. Le dije en voz baja a mi hermana que no entrara en pánico ni mirara al hombre,
pero que tomaríamos el camino largo alrededor de todo el circuito para comprobar si nos estaba siguiendo. El hombre cambió de dirección inmediatamente y comenzó a caminar hacia la zona donde inevitablemente nos cruzaríamos con él. Entonces atravesamos el terreno de otra familia, donde un hombre mayor y su esposa estaban sentados junto a una fogata. No los conocíamos, pero los saludamos y seguimos caminando hacia la parte trasera del loop. El tipo que nos seguía se detuvo a hablar con el hombre de la fogata, todo mientras nos observaba caminar. Decidimos no volver a nuestra propia caravana porque nuestros padres no estaban allí, así que dimos algunos rodeos más y terminamos entrando en la caravana de otra niña. Su familia no había ido ese fin de semana, pero habían dejado la puerta sin llave, así que nos colamos dentro y cerramos por dentro. Desde esa caravana se veía perfectamente todo el circuito, así que nos quedamos escondidas allí hasta mucho después de ver cómo el hombre finalmente se alejaba tras no poder encontrarnos. Nunca supimos qué quería ni por qué nos seguía, pero definitivamente no estaba intentando disimularlo. Tampoco salimos de allí hasta que vimos regresar el coche de nuestros padres. Y ni siquiera les contamos lo que había pasado. En ese momento fue aterrador para una niña de 8 o 9 años que intentaba mantenerse tranquila por su hermana pequeña y no provocar al hombre que la seguía entre los árboles. Aunque ahora, viéndolo como adulta, quizá no me parezca tan aterrador como entonces. Fue poco antes de Navidad y mi novio de aquel entonces, ahora mi esposo, y yo habíamos vuelto a mi ciudad natal para visitar a mi familia. Habíamos salido a tomar algo con mi madre y mi hermana y terminamos encontrándonos con una mujer que vivía en la misma calle que mi madre. Ella insistió muchísimo en invitarnos a una especie de after después de que el pub cerrara. Mi madre se emocionó enseguida y quería ir. Mi hermana dijo que no y se fue a dormir, pero a nosotros prácticamente nos obligaron por culpa y presión a acompañarla porque mi madre no quería ir sola. Entramos a la casa por la puerta principal y, apenas crucé el umbral, fui directamente hacia la parte trasera de la vivienda, a la cocina. Sentía un nudo horrible en el estómago y lo único que podía pensar era en cómo salir de ahí si algo pasaba. Había un juego de llaves junto a un frutero y una de ellas abría la puerta trasera. Yo repetía una y otra vez que no quería estar allí, que quería irme a casa. Mi madre insistía en que me relajara, hablara con la gente y dejara de arruinarle la noche. Mi esposo empezó a notar lo incómoda y nerviosa que estaba, y también quiso irse. Mi madre acababa de prepararnos bebidas y estaba regresando hacia la sala cuando escuchamos la puerta principal abrirse de golpe. Un hombre entró gritando, exigiendo dinero por drogas, y de inmediato toda la casa se llenó de gritos, insultos y caos. No hace falta decir que salí disparada por la puerta trasera, seguida por mi esposo y mi madre. Solo estuvimos allí unos 30 minutos en total, pero no sentí que podía volver a respirar con normalidad hasta que regresamos a un lugar seguro. Estaba en una feria con mi esposa y mi hija de 6 años. Desde el momento en que llegamos tuve la sensación de que no deberíamos estar allí. No puedo explicarlo mejor que como un nudo en el estómago diciéndome que ese no era un lugar para nosotros. Se lo comenté a mi esposa, pero ella lo ignoró porque le encantan las ferias, las niñas la estaban pasando bien y además teníamos entradas para el espectáculo de Monster Trucks. A mitad del show hubo un intermedio y aproveché ese momento para decir, no. Nos vamos ahora mismo. No voy a discutirlo. Es hora de irnos ya. El trayecto hasta casa era de unos 25 minutos y, para cuando llegamos, ya estaba en las noticias, en la página del periódico local y por todas partes en Facebook. Había ocurrido un tiroteo relacionado con pandillas en la zona de comida de la feria, exactamente por donde habíamos tenido que pasar para salir. Había una enorme presencia policial, ambulancias y equipos de emergencia. Todo ocurrió probablemente menos de un minuto después de que llegáramos al coche. Ni siquiera escuchamos los disparos. Nunca se lo contamos a nuestra hija, pero sobra decir que desde entonces mi esposa confía mucho más en mis instintos. Edith,
Para quienes preguntan, la sensación empezó desde que íbamos en el coche y se fue haciendo más fuerte conforme nos acercábamos a la feria. Hasta donde recuerdo, mencioné que me sentía incómodo incluso antes de entrar. Y durante las 4 horas aproximadamente que estuvimos allí, la sensación siguió creciendo. Nos subimos a juegos, vimos animales, comimos de todo, pero mientras avanzaba el show de Monster Trucks, llegó un punto en el que ya no pude ignorar esa sensación. Uno de ustedes acertó al adivinar dónde y cuándo ocurrió esto. Estados Unidos realmente necesita leyes de armas mucho más sensatas. Ver cuántas personas comentaron experiencias similares ocurridas en otros lugares me pone muy triste. En mayo de este año, mi mejor amiga y yo fuimos a Spain para celebrar mi cumpleaños número 28. Nos hospedábamos en Lloret de Mar, pero decidimos pasar el día de mi cumpleaños caminando por Barcelona. Alrededor de las 7:30 de la tarde llegamos a la estación de autobuses para regresar desde Barcelona a Lloret. El problema fue que el empleado insistía en que ya no quedaban buses directos esa noche y que tendríamos que viajar primero a la ciudad vecina y desde allí tomar otro bus hacia Lloret. Era un fastidio, pero mejor que dormir en la estación. Salimos y esperamos unos 20 minutos nuestro autobús hacia la ciudad vecina, hasta que vimos pasar un bus claramente marcado con destino a Lloret de Mar. Mi amiga y yo nos quedamos confundidas, pero como ya teníamos los boletos hacia la otra ciudad, simplemente seguimos esperando. Yo había revisado por internet y vi que el último bus desde esa ciudad hacia Lloret salía a las 9 de la noche. Teníamos que alcanzarlo. Cuando llegamos a la otra parada, ambas estábamos teniendo problemas para entender el horario. Mi teléfono tenía 2% de batería y el de mi amiga alrededor de 19%, pero yo podía ver claramente el 21 en el tablero. Así que estaba bastante segura de que el último bus llegaba a las 9. Entonces vimos a un hombre caminando por la calle con una enorme mochila de senderismo y le preguntamos si era español. Dijo que sí, y le pedimos ayuda para entender cuándo pasaba el próximo bus. El hombre se quedó mirando el tablero durante más de un minuto, lo cual ya me pareció raro porque claramente entendía el idioma mucho mejor que nosotras. Después nos dijo que no había más buses esa noche hacia Lloret. Y eso no cuadraba, porque yo acababa de verlo tanto online como en el horario de la parada. Aún así, pensé que quizá había leído mal. Entonces el hombre dijo que podía pedirnos un taxi, o llevarnos él mismo. Obviamente, 2 mujeres jóvenes no son lo bastante ingenuas como para aceptar que un desconocido las lleve de noche, pero algo me llamó muchísimo la atención. El hombre había aparecido caminando con una gigantesca mochila de excursionista. No daba la impresión de tener coche cerca ni de estar viajando en uno. Le pedimos entonces que llamara un taxi. Hizo una llamada que se prolongó bastante para algo tan simple como pedir un taxi. Y entonces dijo 2 palabras que me hicieron sentir el estómago caer al suelo. Inglesas chicas. ¿Por qué demonios el taxista necesitaría saber que éramos chicas inglesas? El hombre colgó y nos dijo que el taxi sería plateado. Yo le pregunté cómo lo sabía. Él se trabó un poco al responder y luego dijo algo como, la mayoría de taxis españoles son plateados. En ese momento tuve clarísimo que algo no estaba bien. Nos quedamos esperando en la parada, pensando qué haríamos si aparecía ese coche, porque definitivamente no íbamos a subirnos. Llegaron las 9 en punto, y apareció el bus hacia Lloret de Mar. Nos subimos de inmediato y regresamos al hotel. Hasta hoy me da miedo pensar qué podría haber pasado si hubiéramos entrado en aquel taxi. Y lo más irónico es que este viaje de cumpleaños se suponía que iba a ayudarme a dejar atrás el trauma que arrastraba desde mi cumpleaños número 25. Feliz cumpleaños 28 para mí.